Medellín se ha ido consolidando en los últimos años como una ciudad que no deja de transformarse. Más allá de su tradición industrial, hoy surgen espacios donde la cultura, el arte y la creatividad se convierten en motores de cambio urbano y social. En esta oportunidad quiero llevarlos conmigo a conocer uno de esos lugares que le está cambiando la cara a un sector que antes se conocía por ser zona de talleres y fábricas y que hoy se está reinventando como el nuevo llamado Distrito Creativo. Sean todos bienvenidos. Me encuentro en pleno corazón del barrio Perpetuo Socorro, una zona céntrica de Medellín que está dejando atrás su imagen industrial para dar paso a nuevas expresiones artísticas. Aquí es donde aparece un lugar que llama la atención de locales, extranjeros, artistas y emprendedores, la Bodega con Fama, un espacio colorido, vibrante y que desde la entrada invita a la curiosidad. Estoy casi seguro de que incluso muchos habitantes de Medellín desconocen este lugar. Al ingresar, lo primero que llama la atención es cómo se ha conservado parte de su estructura original. Columnas metálicas, techos altos, pasillos amplios, todo se mezcla con intervenciones modernas como jardines verticales y espacios de descanso que invitan a quedarse. Un claro ejemplo de cómo recuperar lo antiguo sin perder su esencia. Quizás este espacio no aparezca en las guías turísticas tradicionales y por eso mismo quise incluirlo en este capítulo. La Bodega con Fama abrió sus puertas en el 2018, en medio de una zona que históricamente fue dominada por fábricas y bodegas. Hoy se le apuesta a la cultura desde un gran edificio restaurado que acoge artistas, colectivos, emprendedores y todo aquel que busque inspiración y creatividad en una ciudad que no deja de sorprender. En la planta baja se ubican varios espacios abiertos al público. El primero que encuentro es un restaurante que ofrece comida local con un giro creativo, platos que reinterpretan ingredientes tradicionales con una presentación que también es arte. Un buen lugar para iniciar el recorrido con algo al paladar. Justo al lado del restaurante hay una librería que me parece un verdadero tesoro, ya que es un espacio cálido con puertas abiertas donde los libros invitan a quedarse. Las paredes están decoradas con retratos de escritores y hay tablones para que los visitantes dejen mensajes, frases y pensamientos. Las estanterías están cargadas de títulos sobre arte, sociedad y cultura, capturando la atención con solo una mirada. Me parece casi irónico que siendo yo quien vivió en esta ciudad por mucho tiempo, haya tenido que volver como viajero para descubrir lugares como este. Años atrás, Medellín no tenía tantos espacios culturales abiertos al público. Hoy, con cada paso, descubro una ciudad que apuesta por la educación, la lectura y el encuentro. Aquí incluso se hacen clubes de lectura y talleres abiertos. La Bodega con Fama se recorre con calma. Sus espacios conservan algo del espíritu retro de fábrica que tenía antes. Ahora todo está dispuesto para la interacción con luz natural que invade ambientes amplios y detalles que invitan a explorar sin prisa de un maravilloso lugar recuperado del olvido. En la misma planta baja me encuentro con una galería de arte. Para esta visita hay una exposición de esculturas y objetos de artistas emergentes, esos que se están abriendo un campo en el variado y difícil
espacio del arte, sitio ideal para quienes buscan descubrir nuevos talentos y obras que muchas veces no llegan a los circuitos tradicionales. Además de la galería de arte que estamos observando en estos momentos, se ofrecen talleres permanentes donde se dictan clases de cerámica, grabado, costura, escritura, entre otros cursos, todo dentro de un ambiente participativo que le da vida a esta bodega como un auténtico escenario creativo en la ciudad de Medellín. Si caminan en detalle por Bodega con Fama, todo les va a sorprender, hasta los baños, ya que estos están decorados con grafitis y detalles de arte urbano, una muestra de que este lugar en sí ofrece posibilidades para la libre expresión cultural y artística de diferentes colectivos. Para quienes llegan por primera vez a estos videos, me gusta observar todo con atención, saber que en este sector, por ejemplo, entre los años 40 y 50 del siglo pasado, se albergó una estación de ferrocarril, luego existieron en la zona fábricas, talleres y concesionarios de autos, y que hoy está siendo revitalizado, lo que me genera una mezcla de nostalgia y esperanza. Este es un ejemplo claro de cómo una ciudad puede reinventarse sin olvidar su historia. A lo largo de este recorrido me encuentro con espacios diseñados para descansar o simplemente observar. Una de las sorpresas es ver cómo la marca Matelsa de ropa ha apostado por este proyecto, integrando su propuesta de moda sostenible dentro de este espacio cultural. Sigo conociendo este maravilloso espacio creativo y aunque ya se ha visto bastante en la planta baja, la Bodega con Fama tiene mucho más por ofrecer. Aquí todo está bien señalizado y cuenta con vigilancia, así que solo queda reír y disfrutar. Ahora me dirijo hacia una segunda entrada, en un camino donde se ve la naturaleza del entorno y poco a poco entramos a un parque peatonal, donde las letras de concreto con el nombre del lugar sirven de mobiliario urbano para acostarse o estar sentado, ya que todo está pensado para integrarse con estos espacios de beneficio común. Ya estando en esta segunda entrada de la Bodega con Fama, nos encontramos con uno de los rincones más acogedores de todo este recorrido, viendo una especie de teatrino, espacio escénico con tribunas en madera que suele ofrecer funciones de teatro, conciertos y cineclub, entre otras actividades culturales. Este lugar sorprende porque además de ser íntimo, conecta directamente con una planta superior en la que se encuentran otras zonas dedicadas a la lectura, salas para conferencias y espacios de encuentro de amigos. Es increíble ver cómo este edificio se ha aprovechado completamente en sus 2.500 metros cuadrados, un sitio que hasta hace poco era una bodega abandonada. Hoy es un edificio cultural vivo donde Medellín muestra que su transformación no solo es visible, sino también profunda. Me sigo sorprendiendo por la cantidad de espacios que aparecen en esta bodega, desde zonas de coworking, perfectas para trabajadores independientes y emprendedores, hasta estudios de grabación de acceso público, diseñados para la creación de música, doblajes o grabación de podcast. Todo está dispuesto de forma que cualquiera pueda venir a crear, compartir y trabajar.
Esos espacios nuevos, que hace unos años no existían, ahora forman parte esencial del tejido cultural de Medellín, que se reinventa desde la imaginación y lo colectivo. Como han visto, la Bodega con Fama no es un lugar exclusivo para artistas e intelectuales, es un espacio abierto a todos, desde el que busca leer la prensa con calma, el joven que quiere un lugar para estudiar o el emprendedor que necesita de un espacio colaborativo y abierto. Aquí se puede hacer de todo, que le da una visión urbana diferente a una ciudad que no olvida sus raíces industriales, cambiando a través de la cultura y la creación. Aquí literalmente están pasando cosas muy positivas. Salgo de la bodega y me dirijo justo al frente de una de las iglesias más vistosas de Medellín, dedicada al Perpetuo Socorro. Desde este punto se aprecia una panorámica particular de la ciudad, en continua transformación. El entorno que antes era gris, hoy está lleno de propuestas creativas, cafeterías e iniciativas culturales, y entre ellas aparece 50-50, un café ubicado en el segundo piso de una esquina estratégica. Allí me detengo, como suelo hacerlo, no solo a probar café, sino a mirar, porque mirar con calma también es parte de este viaje creativo. Una taza de café colombiano siempre es el mejor cierre para cualquier ruta, y desde este punto, en el distrito creativo del Perpetuo Socorro, me despido por ahora con la certeza de que Medellín sigue cambiando a ojos de todos y que estos cambios también se están sembrando en nuevas formas de vivir, crear y habitar la ciudad. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y si has llegado hasta este punto del video, te agradezco profundamente tu compañía. Déjame tu comentario si este espacio te sorprendió tanto como a mí. Reciban un gran saludo. Hasta pronto. Chao.